Entre Voces. Cada voz, cada voz, cada voz, cada voz. Una historia que atrapa la magia de las palabras en tus oídos. Entre Voces, entre voces, entre voces. Bienvenidos a Entre Voces, el podcast que te gusta. Hoy, desde la otra aventura, tenemos grandes relatos policiales. No te lo pierdas. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El poeta español José María Valverde dijo, refiriéndose a la obra de Edgar Allan Poe, que la exactitud contemplada en un vacío oscuro acaba produciendo un miedo mágico. El primer autor universal de los Estados Unidos, Poe, dejó sembrado, con una serie de relatos cortos, el germen de lo que más tarde se conocería como literatura policíaca. La carta robada, sobre el principio de que el mejor modo de esconder un documento es ponerlo en el sitio más evidente. Los crímenes de la calle Morgue, precursor clásico del género como deducción mental sobre el autor de uno de los crímenes que solo pudo haber sido cometido por un enorme mono. Y El corazón delator, brevísimo monólogo de un criminal que acaba confesando su delito por la obsesión de los latidos de su corazón que no dejan de perseguirle. Con estos relatos, en los albores del siglo XIX, Entre Voces. Poe fundó un género narrativo en el que la trama gira en torno a la resolución de un misterio de tipo criminal y esbozó la figura del detective con su personaje Auguste Dupin. Cientos de escritores han incursionado en el relato policíaco, algunos con absoluta maestría. Este género, que pareciera no perder vigencia, es el centro de nuestro programa de hoy. A Poe no le gustaban las novelas, pues no pueden leerse de una sentada y en su matemática tiniebla, como le llamó Machado a su estilo. Poe era partidario de los relatos sucintos que pudieran causar una impresión absoluta y definida. Siguiendo la recomendación de Poe, hoy hablaremos de los mejores relatos policiales, centrándonos en el cuento como figura principal y dedicaremos una sección a una parte del asunto mexicano. Johann August Strindberg decía que la sociedad es un manicomio cuyos guardianes son los funcionarios de policía. Acompáñenos a resolver algunos misterios de la mano de las plumas más portentosas de las letras. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Quédese aquí unos minutos, estamos en la otra aventura. En el relato ¿Quién mató a Agatha Christie?, Vicente Leñero colocó a los detectives James Japp y a Hercule Poirot frente a un divertido dilema. Los personajes de Christie se preguntan: ¿seremos nosotros las próximas víctimas de nuestra creadora? Dice el relato de Vicente Leñero. Un largo silencio invadió a los dos amigos. Japp buscó en los ojos de Poirot una pista que lo llevara hasta sus pensamientos, pero el detective rehuyó discretamente la mirada al tiempo que se levantó de la mesa para ir en busca de un paquete de sus queridos cigarrillos rusos. Ofreció a Japp, que el inspector rechazó cortésmente con un ademán, y tras encender y dar una larga fumada al que se llevó a los labios, Poirot rompió el silencio. La muerte de un personaje de novela es siempre relativa. Muere cada vez que el lector cierra el libro y vive cada vez que lo abre. Pero eso no disculpa a Madame Christie a perpetrar un acto criminal tan alevoso como este, interrumpió Japp. La muerte de los humanos, en cambio, es real, definitiva. Cuando mueren, ya sean víctimas de una enfermedad o de un crimen, mueren para siempre, sin remedio. Por eso temen tanto al final y por eso cualquier amenaza en ese sentido los lleva a cometer barbaridades, a renunciar incluso a sus propias convicciones y querencias. Continuó Poirot. Este relato de Leñero forma parte del libro Cajón Desastre, que fue publicado en 1981 por la editorial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Vicente Leñero.
La señal en el cielo es probablemente el mejor relato policial que escribió la autora británica Agatha Christie. Decirlo no es poca cosa, pues su vasta obra está llena de misterios y vueltas de tuerca que le han merecido el título de la madre de este género. Este relato corto, sin embargo, destaca por su precisión y la declaración de uno de sus personajes, que realmente está muy cerca de la alucinación religiosa y que termina por resolver el misterio. Se me ocurrió mirar por la ventana, dice la sirvienta de la casa donde se cometió el crimen. Pasaba un tren en ese momento y el humo rosado que despedía adquiría en el aire, créame señor, la forma de una mano gigantesca. Una enorme mano blanca en contraste con el carmesí del cielo. Los dedos estaban crispados como si quisieran apoderarse de algo. Le aseguro que tuve un sobresalto. Me dije a mí misma, ¿sabes? Eso es el augurio de que algo va a ocurrir. Y en ese mismo instante se oyó el tiro, el disparo. Ya ocurrió, me dije. Esta narración, que en un inicio nada otorga al detective en cuestión, resulta ser un hecho de importancia capital en la casa del señor George Barnaby, un acomodado comerciante que había trazado los relojes de la casa para salirse con la suya, y el paso de un tren en ese momento era lo único que levantaría sospechas sobre la hora en que se disparó el arma. Agatha Christie manejó con maestría este tipo de giros argumentales en donde una narración lineal y la recapitulación de ciertos hechos toman distintos significados en la medida en que se agregan datos a la historia. Es decir, manejó con maestría el relato policial. Sus novelas son muestra irrefutable de esto. Sus verdaderos estudios detectivescos son variaciones que dispersan el interés por el asunto. Se afirma que nadie ha logrado en el género criminal producir por tan largo tiempo, 30 años, sin decaer en ninguna de sus obras. La señal en el cielo es el perfecto botón de muestra de su amplia obra literaria. Un gran escritor inglés nacido en Londres en el año de 1874 renovó el cuento, la novela, la crítica, la biografía, la polémica y especialmente las ficciones policiales. Hablamos de Gilbert K. Chesterton. Los tres jinetes del Apocalipsis es uno de sus cuentos policíacos más destacados. La historia, contada por un singular personaje de nombre Mr. Pond, toma un lugar en un campamento prusiano en épocas de guerra. El mariscal de campo von Gluck estaba resuelto a ejecutar al poeta cracoviano Pablo Petrovsky, símbolo nacional de Polonia, en aquel entonces ocupada por los alemanes. De su reducto militar en mitad de la campaña, von Gluck manda la orden de la ejecución. Poco después, la llegada del príncipe al campamento aristócrata, culto, sensible y admirador de la obra de Petrovsky, cambia la orden del mariscal y envía un indulto con su mejor jinete. La paradoja es puesta en palabras por el señor Pond de la siguiente forma. Todo fracasó porque había demasiada disciplina. Los soldados de Gluck le obedecían demasiado. Gluck fracasó porque sus soldados le obedecieron. No le vendo la trama. Los tres jinetes del Apocalipsis es una verdadera joya que exige del lector una deducción lógica de difícil resolución hasta el párrafo final. Además, la prosa de Chesterton es realmente brillante. Escuche cómo presenta al personaje Mr. Pond, valiéndose del significado de su apellido. La palabra inglesa Pond significa estanque. Escuche usted. Era un viejo amigo de mi padre, un funcionario, y sospecho que mi imaginación infantil había mezclado de algún modo el nombre de Mr. Pond con el estanque del jardín. Pensándolo bien, se parecía extrañamente al estanque. Era, en general, tan sereno, tan regular y tan claro en sus habituales reflejos de la tierra, del cielo y de la luz del día como aquel. Y yo sabía, sin embargo, que había algunas cosas raras en el estanque del jardín. Una o dos veces al año el estanque parecía un poco distinto. Una sombra fugaz o un destello interrumpía su lisa tranquilidad y un pez o un sapo o alguna criatura más grotesca se mostraba al cielo. Y yo sabía que también en Mr. Pond había monstruos mentales que emergían un instante a la superficie y luego se perdían. Sin duda, Chesterton es uno de los maestros del relato policial. Más adelante pone en voz del mariscal von Gluck la siguiente máxima que podía ser el centro de los relatos policiales. El mundo cambia, no por lo que se dice o por lo que se reprueba o se alaba, sino por lo que se hace. El mundo nunca se repone de un acto.
Entre Voces. Como guía para algunas secciones de este programa utilizamos estos dos pequeños libros, los mejores cuentos policiales seleccionados nada menos que por Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges. Aficionados irredentos al género policíaco, Bioy y Borges no solo leyeron y ampliaron buena parte de esta literatura, sino que inventaron a un autor con el que pudieran tramar la resolución de algunos misterios. Colaboraciones en cientos de publicaciones y antologías. La creación literaria mayor de Bioy y Borges es la del escritor ficticio, paródico y francamente genial, Bustos Domecq. En una conversación con Victorio Ocampo, Borges confiesa que él no quería colaborar con Bioy. Me parecía que una colaboración era imposible, cuenta Borges, y una mañana me dijo que hiciéramos una prueba. Yo iba a almorzar, teníamos 2 horas libres y teníamos ya un argumento. Empecé a escribir de un modo que no se parecía ni a Bioy ni a Borges. Creamos de algún modo, entre los dos, un tercer personaje, Bustos Domecq. Domecq era el nombre de su bisabuelo, Bustos, el de un bisabuelo cordobés mío, dice Borges, y lo que ocurrió después es que las obras de Bustos Domecq no se parecen ni a lo que Bioy escribe por su cuenta, ni a lo que yo escribo por la mía. Ese personaje existe de algún modo, pero solo existe cuando estamos conversando. La serie de novelas de corte policíaco atribuidas a Bustos Domecq quedó inaugurada en 1942 con la deslumbrante presentación de 6 problemas para Isidro Parodi y continuó con 2 fantasías memorables y crónicas de Bustos Domecq en 1946 y 1947. El sardónico y ultrarracional detective condenado a cadena perpetua hizo así su presentación en la literatura argentina con un estilo propio y deliberadamente alejado de sus autores. El crítico argentino Marcos Ricardo Bernatán dedicó unas líneas en 1977 con motivo del 4º último libro bajo este seudónimo, 9 cuentos de Bustos Domecq. Bernatán define así, con precisión, las similitudes y diferencias entre los escritores argentinos y su creación. Escuche usted. Los 3 son argentinos, Borges, Bioy y Domecq. Participan de un mismo lenguaje, de unos mismos tics, de unas mismas manías, pero mientras Borges y Bioy escriben sus libros por separado, los hace conscientes de su condición de escritores y bajo los focos intensos del careo multitudinario. Sin embargo, Bustos Domecq se nutre de lo aparentemente superficial, que no entra en la atmósfera metafísica de sus compadres. Notamos que toman café juntos y se enfrascan en interminables charlas, pero Bustos Domecq se diferencia de los otros 2 por su sorna, por el dominio del argot popular, a medio camino entre la parsimonia y el lunfardo. Ni siquiera aquel magistral retrato de Borges, logrado por el fotomontaje de los rostros superpuestos de Borges y Bioy, logra parecerse al ya veterano depredador Bustos Domecq, que tuvo su discípulo más aventajado en Suárez Lynch, otra creación literaria de los mismos padres y con apellidos de ancestros cruzados. Estos volúmenes que tengo aquí en las manos han sido editados por MC. Son 2 breves volúmenes, pero son prácticamente obras mayores de la literatura. Desde los libros con Bioy, su colaborador más asiduo, hasta los libros que escribió con Margarita Guerrero, como el libro de los seres imaginarios, con Alicia Jurado, en ¿Qué es el budismo?, o con María Kodama o María Esther Vázquez, o Bettina Edelberg. Aunque Borges, como él mismo lo dijo, no era afín a las colaboraciones, recordemos que a partir de 1950 tuvo que recurrir a la ayuda de muchas personas debido a la ceguera progresiva que pronto lo dejaría prácticamente en la oscuridad o en aquello que él llamaba el eterno amarillo. Los mejores cuentos policiales, selección y prólogo de Adolfo Bioy Casares, consígalos, son libros de bolsillo y pasará usted tardes de suspenso y de gran literatura. Entre Voces. En la segunda parte de la selección de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares de los mejores cuentos policíacos, se puede encontrar el cuento La espada dormida, del argentino Manuel Peiró. En su inicio, que hemos traído a esta sección, Peiró examina algunos de los pormenores de lo que se puede llamar la mística del crimen. Antes de dar inicio a esta narración del caso, escuche usted.
un estado de alarma ante el misterio, un agudo sentido de la realidad de lo invisible y, si se quiere, la íntima certeza de que todo enigma es solo una provocación de la verdad, pudorosa o tiránica, que quiere probar largamente nuestra voluntad de sacrificio antes de entregarnos a sus revelaciones, animan la vida de los místicos y la de los detectives. A veces, hasta sus procedimientos se confunden, lo que es una prueba de sus afinidades. La historia está llena de místicos con alma de sabuesos, de hombres que olfateaban la eternidad y buscaban huellas digitales del Señor en los picaportes o en el cristal de las ventanas. A la inversa, tampoco puede negarse la existencia de detectives dueños de revelaciones sobrenaturales, en cuyos éxtasis policíacos aparece en forma concreta el proceso de un crimen, con detalles y evidencias que serían luego desarrollados a priori hasta llegar a una verdad idéntica a la revelada. Claro es que todo eso no autoriza a conceder crédito al primer investigador aficionado que ponga los ojos en blanco y hable con unción de las latitudes del misterio, o pretenda ordenar solo intuitivamente un rompecabezas del género policial. Es conveniente desconfiar de la cultura metafísica de esos pesquisantes, pero la mística del delito ofrece a veces casos concretos. Mire usted lo que nos ha llegado a la mesa de novedades, aquí a esta mesa de La Otra Aventura, de la editorial Páginas de Espuma, que desde hace mucho tiempo se dedica a publicar relatos, cuentos, historias breves. Este es el segundo tomo de los cuentos completos de Edith Wharton. Mientras se iban publicando los relatos reunidos en el segundo volumen de estos cuentos completos entre 1909 y 1937, Edith Wharton se adentrará en el siglo XX, en el que vivirá las fracturas sociales del nacimiento del siglo, el conflicto de la Primera Guerra Mundial en primera persona, el periodo de entreguerras y el crack del 29. Estos son los cuentos que aparecieron antes y después de su novela universal La Edad de la Inocencia, Pulitzer, de 1921. Una edición realmente notable, con un prólogo de Elena Medel. Y también de Páginas de Espuma, mire usted, el tercer tomo de los cuentos completos de Henry James. Estos escritos entre 1895 y 1910 en una muy cuidada edición de Eduardo Berti. Páginas de Espuma logra estos libros realmente ediciones notables. La maestría de Henry James, 1843-1916, está fuera de toda duda. En cualquiera de los dos continentes donde residió, en todos los géneros literarios que abordó, fuera cual fuera la técnica o la temática, pero es en los relatos donde el talento y la excelencia se dan más frecuentemente y rotundamente. James fue un gran cuentista, pero se aproximó al relato de un modo muy distinto a sus antecesores, como Poe o Mérimée, y a contemporáneos como Henry. Páginas de Espuma, dos haces en la mesa de novedades. En el año de 1976 fue publicado por la editorial Joaquín Mortis el segundo libro de relatos de la escritora Guadalupe Dueñas, que lleva por nombre No moriré del todo. En este libro, Dueñas incluyó los relatos La Dama Gorda y Barrio Chino, ambos con una intriga y un asesinato. En La Dama Gorda, la escritora narra el misterioso asesinato de una mujer con sobrepeso que vive en una gran mansión y jamás hablaba con nadie.
En Barrio Chino, Dueñas plantea un relato en el cual se desconoce la raíz de la trama, pero se sugiere que previamente ocurrió un crimen entre una pareja y un suicidio está por ocurrir. Este último relato parece estar situado en el café en la calle de Dolores en el centro histórico de la Ciudad de México, donde solían reunirse Efrén Hernández, Rosario Castellanos, Dolores Castro y la propia Guadalupe Dueñas, Emma Godoy y José Gorostiza en 1939, poco antes de fundar la revista literaria América. Los cuentos de No moriré del todo pueden encontrarse en el compilado de obras completas de la autora, publicado por el Fondo de Cultura Económica. En el relato policíaco se suele ir de lo maravilloso a lo racional, de forma inversa a lo que sucede con los relatos de terror. La escritora María Elvira Bermúdez decía que el relato policíaco es probablemente uno de los más difíciles de escribir, ya que saber quién fue el asesino y conocer sus motivos constituye un reto a la imaginación y a la capacidad intelectual del lector. Bermúdez aseguraba que los escritores de relatos policíacos están obligados a jugar limpiamente con los lectores, pues estos deben obtener por parte del autor todos los elementos para poder resolver el misterio que plantea el relato. En 1987, un año antes de su muerte, María Elvira Bermúdez publicó la antología del cuento policíaco mexicano que editó Premiá en conjunto con la editorial de la UNAM. Este libro está formado por relatos: Debut profesional de Antonio Elú, La muerte poética de Rafael Bernal, El caso del usurero de Rubén Salazar Mayén, El vitral de la coneja de Salvador Reyes Nevares, Sinfonía pastoral, José Revueltas, Algo en la oscuridad de José Emilio Pacheco y Quién mató a Agatha Christie de Vicente Leñero. En el prólogo, Bermúdez hace un breve recuento histórico de lo que había sido hasta entonces el relato policíaco en México. De acuerdo con Bermúdez, el género policial en México fue impulsado en gran medida por la editorial Albatros en la década de 1940. Fue precisamente en Albatros donde se publicó La obligación de asesinar de Antonio Elú, considerado el primer libro del género en toda la regla en las letras mexicanas. María Elvira Bermúdez fue abogada, graduada en la Escuela de Derecho. La escritora duranguense comenzó a publicar en el año de 1940 en la ya mencionada revista Selecciones Policíacas y de Misterio. Su carrera como abogada la llevó a conocer por experiencia propia los procesos judiciales y la actividad criminal que se desarrollaba en la Ciudad de México, lugar donde radicó desde su infancia y hasta su muerte en el año de 1988. En relatos como Las cosas hablan, precisamente antes de sus ojos, o Detente sombra, Bermúdez desarrolló al personaje de María Elena Morán, la primera detective mujer en la literatura latinoamericana, de imaginación alebrestada, como menciona en uno de sus relatos su esposo Bruno Morán. María Elena es una lectora apasionada de historias de crimen y misterio. A través de los distintos episodios narrados por Bermúdez, se enfrenta con enigmáticas situaciones y crímenes, los cuales resuelve gracias a su atenta observación, su inteligencia y a los conocimientos adquiridos mediante la lectura de la literatura policíaca. Por ejemplo, en el cuento Precisamente ante tus ojos, Bruno y María Elena se encuentran de visita en la Ciudad de México. Mientras Bruno atiende sus asuntos como diputado federal por Coahuila, María Elena se dedica a descubrir quién ha robado un viejo manuscrito a su tío. El relato del manuscrito robado es contado por María Elena a Bruno mientras cenan en un restaurante del centro de la ciudad. Este relato puede encontrarse en el libro Muerte a la saga. En su antología de cuento policíaco de 87, Bermúdez incluyó el cuento Sinfonía pastoral. Este relato, publicado originalmente en el libro Material de los sueños, es en su forma particular un cuento policíaco, ya que hay un cadáver, una intriga y suspenso. Sinfonía pastoral es, en síntesis, una historia sobre un matrimonio en el cual ha ocurrido una infidelidad por parte de la mujer. El relato comienza mientras la pareja se encuentra viendo una película en una sala de cine. Mientras la cinta se proyecta, la esposa se encuentra nerviosa debido a que aguarda y guarda un secreto. Su amante está escondido en el refrigerador de su casa.
Ella se pregunta cuánto tiempo aguantará ahí. ¿Podrá sobrevivir al menos lo que dura la película? Cuando llegan a casa, ella le propone a su marido poner una botella de champaña en el refrigerador. Allí, el relato toma un giro inesperado. Borges decía que el relato policíaco tiene la cualidad de perfeccionar el horror de la vida humana. En Sinfonía Pastoral Revueltas pone de relieve la mezquindad que puede habitar en el corazón humano. Material de los Sueños se encuentra desde luego publicado por la editorial Era. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para ¿qué? Para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. Toda la justicia social descansa en estos dos axiomas. El robo es punible y el producto del robo es sagrado. Anatole France. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro. Entre Voces.